Bueno, continuamos con nuestra clase ya finalizando para mirar un poco lo que son las funciones de los organismos multilaterales de crédito. Vamos a estudiar lo que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reserva, lo que es la parte nuestra. Entonces, empezamos con Banco Mundial. Ya habíamos dicho cuando estudiamos el Sistema Monetario Internacional, el Banco Mundial tiene como función fundamentalmente promover la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Es decir, la función del Fondo Monetario Internacional es que el Sistema Monetario Internacional funcione adecuadamente. Que fue lo que se dijo en 1944 en la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos, cuando se crean los dos organismos que se llaman los dos organismos gemelos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que en ese momento se llamaba el BID. Igualmente, como propósito del Fondo Monetario, se tiene que, pues a través del facilitamiento del tema monetario, el tema de pagos, pues se facilita igualmente el comercio internacional. Al haber comercio internacional, lo que decíamos en la clase anterior, haya empleo, haya crecimiento de empleo y haya crecimiento económico que sea sostenible. Porque, como lo sabemos muy bien, parte del crecimiento económico depende de las exportaciones, del comercio exterior de exportaciones. Entonces, si se facilita la parte monetaria, para eso está el Fondo Monetario Internacional, habrá empleo y habrá crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional lo conforman 189 países actualmente. Como parte interesante del tema financiero, es importante decir que el Fondo Monetario emite su propia moneda, como lo habíamos dicho también igualmente en el tema del Sistema Monetario Internacional, se llama el derecho especial de giro. Actualmente ha emitido, a la fecha desde 1969 que creó esta moneda de derecho especial de giro, ha emitido 204.000 millones de DEC, que son aproximadamente 280.000 millones de dólares. Y esos DEC se los asignan los países. Los países tienen asignaciones, que para el caso nuestro del Banco de la República es el pasivo, y tenencias, que es el activo, que está donde están los derechos especiales de giro. Entonces, ¿para qué se utiliza el derecho especial de giro y para qué lo creó el Fondo Monetario Internacional? Para darle mayor liquidez a los diferentes bancos centrales. Si el Banco de la República se viera en un momento determinado sin reservas, sin dólares, sin euros, pues podría utilizar los derechos especiales de giro que le asignó el Fondo Monetario Internacional y vendérselos a otro país. ¿Qué gana el país que le compra los derechos especiales de giro a Colombia? Gana los intereses que el Fondo Monetario Internacional le paga a los países que tienen asignación o que tienen tenencias, que poseen tenencias de derechos especiales de giro. Entonces, digamos, si Colombia le vende eso a Argentina, Argentina se queda con los intereses de los derechos especiales de giro que le vendió Colombia. Y Colombia le tiene que pagar. Entonces, si un banco central tiene asignaciones y tenencias por el mismo valor, es decir, nunca ha utilizado el derecho especial de giro como moneda de reserva, simplemente el Fondo Monetario lo que hace es entregarle y cobrarle la misma cantidad de derechos especiales de giro en dólares por concepto de intereses. El que no mueva los derechos especiales de giro, pues simplemente no tiene ni un saldo a favor ni un saldo en contra por este concepto. Actualmente el Banco de la República no ha movido los derechos especiales de giro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Fondo Monetario anualmente le da el mismo valor por intereses y le cobra el mismo valor por los intereses. Pero la ventaja del derecho especial de giro es que crea liquidez a nivel mundial. Y esa liquidez, lógicamente, es importante para aquellos países que tienen problemas de balance de pago, es decir, que tienen una cuenta corriente deficitaria que no son capaces de cubrir con la cuenta superavitaria en la parte financiera. Los recursos, en cuanto a los recursos restantes, tenemos que las cuotas ascienden a 300, las cuotas que les han cobrado los diferentes bancos centrales, que son los accionistas del Fondo Monetario, ascienden a 327.000 millones de dólares.
que en la moneda del Fondo Monetario Internacional son equivalentes a 238.000 millones de dólares. Para que tengan ustedes una idea de lo que son la plata que mueve el Fondo Monetario Internacional, nosotros tenemos reservas internacionales por 46.000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que el Fondo Monetario Internacional ha movido recursos que han ascendido a más o menos 7 veces lo que son las reservas internacionales de Colombia. Es decir, es un banco que es importante para mover o para dar financiamiento a los diferentes bancos centrales, porque acuérdense que la otra característica de los bancos del Fondo Monetario es que únicamente le presta a los bancos centrales. Por eso es considerado el banco central de los bancos centrales. Hay otro banco que también, que no lo vamos a ver acá, que también se le llama Banco Central, el Banco Central, el Banco de Pagos Internacionales. Pero el Banco de Pagos Internacionales no hace los préstamos en la cantidad que lo hace el Fondo Monetario Internacional. Es importante también, hablando del tema del capital, que a raíz de una reforma que se le hizo al Fondo Monetario Internacional se crearon unos nuevos acuerdos para obtención de préstamos que permitieron ampliar la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y actualmente entonces los préstamos desembolsados durante toda la historia del Fondo Monetario Internacional ascienden a 515 millones de dólares, que son equivalentes, volvemos al tema de los derechos especiales de giro, a 370.000 millones de derechos especiales de giro. El Banco Mundial, como les decía, es la entidad gemela del Fondo Monetario Internacional. Se crea también en 1944 en Bretton Woods y en ese momento se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Es la primera entidad que hace parte del Banco Mundial. Hoy día, sin embargo, hay otros 4 organismos que hacen parte de lo que se llama la Organización del Banco Mundial. La primera es la Asociación Internacional de Fomento. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones que cumple cada una de ellas. La segunda es la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y por último el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Entonces, ¿de dónde obtienen los recursos el Banco Mundial? Miren esta cifra. Los aportes de los gobiernos accionistas solamente ascienden a 14.000 millones de dólares. Sin embargo, ha podido prestar 500.000 millones de dólares desde el 44 para acá. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial emite títulos en el mercado financiero internacional y capta recursos, pues lógicamente a bajas tasas de interés, pero para los bancos centrales es muy importante comprar títulos del Banco Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Del Banco Mundial hacen parte también 189 países. Entonces, ¿por qué será importante que el Banco de la República en sus reservas internacionales haga la inversión de esas reservas en títulos del Banco Mundial? Así los títulos del Banco Mundial solamente le paguen el 2% o el 1.5%. Porque es un ingreso seguro. O sea, uno está seguro que el gobierno de Estados Unidos no se va a quebrar. Es decir, que los treasury bills son completamente confiables para el que invierte. Y uno está seguro que el Fondo Monetario Internacional no se va a quebrar y que el Banco Mundial no se va a quebrar. Entonces, pues uno compra con toda la seguridad, los bancos centrales compran con toda seguridad los títulos que emite el Banco Mundial. Y de ahí, de esa captación de recursos que hace a nivel del sistema monetario, al sistema financiero internacional, es que le puede prestar a los diferentes países. El BIF, como decíamos, fue creado en 1944, ofrece créditos a países de ingreso medio. Él fue el encargado de facilitar la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es propiedad de los gobiernos de sus 189 países miembros. Aparte de créditos, también ayuda con servicios técnicos y conocimientos. Es decir, el Banco Mundial hace algo parecido, de pronto se nos había olvidado decirlo en lo que hace referencia al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario también tiene un departamento de economistas muy amplio que se la pasa apoyando a los diferentes gobiernos en el tema económico, ¿no?
esa labor del Fondo Monetario es muy criticada por algunos economistas. Joseph Stiglitz es uno de los principales críticos del Fondo Monetario, que dice que él fue testigo de que venían a hacer un estudio de Colombia y simplemente cambiaron el nombre de Colombia, pero en algunas páginas no cambiaron el nombre de Colombia y quedaba como si fuera Bolivia, desde la, o sea, que creen que todos los países tienen el mismo comportamiento económico. Entonces, pues no se saca nada por ese famoso apoyo en el tema de la parte de dirección económica que deben tener los diferentes países. La otra entidad, que también es muy importante, sobre todo para los países pobres, es la Asociación Internacional de Fomento, que concede préstamos sin interés o créditos, así como donaciones. Ha hecho préstamos y donaciones a 77 de los países más pobres del mundo, 39 de los cuales está en África. Esta Asociación Internacional de Fomento fue creada en 1960, tiene tasas de interés inexistentes, son muy bajas, y como les digo, puede inclusive condonar préstamos. Los plazos de reembolso, ahí se ve la importancia de esta organización, está entre 25 a 38 años y da entre 5 a 10 años de periodo de gracia, es decir, periodos durante los cuales, periodo inicial durante los cuales no cobra ningún tipo de interés. Ahí está la ventaja de esta Asociación Internacional de Fomento para los países pobres. Actualmente tiene préstamos desembolsados que han ascendido a 312.000 millones de dólares, de los cuales el 19% del valor ha sido condonado. Promedio anual de los créditos en los últimos 3 años, 19.000 millones de dólares, que también vuelvo y repito, es una suma muy importante. Si lo comparamos con el valor de nuestras reservas, 46.000 millones de dólares, el hecho de que la AIF esté prestando 19.000 millones de dólares cada año, pues es una cifra importante. La Corporación Internacional de Fomento es la entidad del Banco Mundial que le presta al sector privado, es decir, es, digamos, la antítesis de lo que es la Asociación Internacional de Fomento. Mientras que la Asociación Internacional de Fomento le presta al sector público o a países muy pobres, la Corporación Internacional de Fomento le presta a los bancos o al sector privado para proyectos del sector privado, y por lo tanto las tasas de interés son mucho más altas, ¿no? Son casi tasas de interés del mercado financiero internacional, es decir, hoy estaríamos hablando de tasas de interés entre el 4 y el 5% que está utilizando esta corporación. Fue creada en 1956 y está conformada por 184 países miembros. El BID. El BID es el Banco Mundial a nivel regional que tenemos en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo. Fue creada en 1959, este año es muy importante para todo lo que es la economía mundial. 1959, recuerden muy bien, durante más de 55 años de actividad, el BID ha aprobado más de 252.000 millones de dólares en créditos, y presta básicamente para todo lo que tiene que ver, como su nombre me indica, para el desarrollo de los países latinoamericanos, ¿no? En sectores claves que han recibido préstamos como transporte, energía, educación, salud, agua y saneamiento, con énfasis en la reducción de la pobreza. Presta fundamentalmente al sector público, pero también hace préstamos al sector privado. ¿Quién es el presidente del BID? Es un colombiano. ¿Cómo se llama ese colombiano? Luis Alberto Moreno. Es el único presidente del BID que hemos tenido, pero ha durado mucho tiempo, ¿no? Luis Alberto Moreno lleva mucho más de 10 años de ser presidente del BID. Y como lo ha hecho bien, seguramente tendremos presidente colombiano del BID durante un buen rato. El BID comprende también 3 entidades: el Banco Interamericano de Desarrollo como tal, la Corporación Interamericana de Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones. De los 48 países miembros del BID, 26 son prestatarios, pertenecen a América Latina y el Caribe,
Y los no prestatarios son Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, República de Corea, República Popular de China y 16 países de Europa, dentro de los cuales están Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. ¿Cuál es el papel de estos 26, de estos 22 países? Simplemente ser prestamistas, es decir, ellos no van a utilizar recursos como prestatarios, no van a ser objeto de préstamos, porque los únicos prestatarios del BID son los países de América Latina y el Caribe. Pero estos países aportan dinero, hacen aportes al capital del Banco Interamericano de Desarrollo para que tengan más capital para poder prestar a los países de América Latina. Ese es el papel de estos países prestamistas, pero no prestatarios. Otra entidad multilateral que tenemos a nivel regional, antes se llamaba el Fondo Andino de Reservas, ahora se llama el Fondo Latinoamericano de Reservas, y emula, es como la emulación de lo que hace el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial. Entonces, el Fondo Andino de Reservas fue creado en 1978 en el marco del Acuerdo de Cartagena. ¿Qué creó el Acuerdo de Cartagena? ¿Recuerdan? El Pacto Andino. Esta es una entidad que nace o que se crea a raíz del Pacto Andino, que hoy sí se llama Comunidad Andina de Naciones. Y fue con la necesidad de crear una especie de fondo de reservas que le prestara a los países que tuvieran problemas de liquidez en lo que hace referencia a las reservas internacionales. ¿Cuáles son los objetivos del Fondo Latinoamericano de Reservas? Acudir en apoyo a las medidas de pago de los países miembros, otorgando créditos o garantizando préstamos de terceros. Mejorar las condiciones de inversión de las reservas internacionales efectuadas por los países miembros. Y tercero, contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias y financieras de los países miembros. Pregunta, ¿a quién le presta el Fondo Latinoamericano de Reservas? A los países. ¿Pero a quién? ¿A quién en cada país? ¿A quién en cada país le presta el Fondo Monetario Internacional? A los bancos centrales. ¿A quién le presta únicamente el Fondo Latinoamericano de Reservas? Al Banco Central. Lo que pasa es que el capital del Fondo Latinoamericano de Reservas es muy pequeño en relación con el capital. Pero digamos, profe, antes de hacer el Fondo Monetario Internacional, desembolsar, pues digamos, la cantidad de dinero, lo que hace también es que, digamos, el país se haga como unos ajustes monetarios y fiscales también, ¿no? Y que también debe haber, digamos, como hacerle primero un estudio y decirle, bueno, ustedes, su economía de tal país de esta manera, entonces debe ajustar esto, y si hace eso, la asistencia técnica, que se llama. Perfecto. Y después le dan como una correspondiente como de A2, A1, bueno, más o menos así es la calificación, y le prestan el dinero. Exacto. ¿Pero eso se lo desembolsan todo de una o va parcialmente? Depende, porque si el problema es muy, digamos, muy urgente, pues tienen que desembolsarle en un solo contado. Pero usted lo ha dicho muy bien, Michel, en el sentido de que tanto el Fondo Monetario Internacional como el FLAC primero hacen estudios de la situación económica y trazan directrices, entregan directrices de cuáles deben ser los cambios en las diferentes políticas económicas, qué cambio hay que hacer en política fiscal, en política monetaria. Por eso es que, sobre todo, porque lo del FLAR es mucho más, digamos, suave en cuanto a condicionamientos que lo del Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario Internacional hay países o gobiernos que han dicho, nosotros no nos sometemos a esas reglas de juego independientemente de que no nos prestan. Históricamente es muy importante lo que pasó en 1967 en Colombia. Muy importante, ¿por qué? Porque el presidente de turno, Carlos Lleras Restrepo, y el ministro de Hacienda de turno, Abdón Espinosa Valderrama, le dijeron al Fondo Monetario Internacional, no hacemos lo que ustedes nos están pidiendo. E hicieron un régimen cambiario, en relación con el régimen cambiario muy propio de Colombia, que fue exitoso durante 21 años, que fue el régimen que estudiamos acá de tasa de cambio administrada por el Banco Central, o tasa... De las bandas esas que... De evaluación gota a gota se llamaba. Y eso fue en contra de los designios, llamémoslo así, de lo que quería el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el FLAR es una cosa parecida al Fondo Monetario Internacional, lógicamente a nivel regional y con muchos menos recursos. ¿Qué más se puede decir del FLAR? Que en 1989 el FAR, Fondo Andino de Reservas, se convierte en el Fondo Latinoamericano de Reservas.
Y es así como en el año 2000 entra Costa Rica, en el 2009 entra Uruguay y en el 2015 entra Paraguay a ser accionistas y beneficiarios del Fondo Latinoamericano de Reserva. ¿Cuál es el balance del FLAD? Tiene activos por 6.813 millones de dólares, pasivos por 3.735 millones y tiene un patrimonio de 3.079 millones de dólares. El otro organismo multilateral, por lo menos a nivel de la subregión, es la antigua Corporación Andina de Fomento. Hoy se llama Banco de Desarrollo de América Latina. La CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 dentro del Pacto Andino, nuevamente volvemos al tema del Pacto Andino, que hoy día conforman 19 países, 17 son de América Latina, ahora los vamos a ver quiénes son, y 2 son de fuera de América Latina, que son España y Portugal, y hay 13 países privados de la región que son accionistas de la CAF. Igual que los anteriores, promueve un modelo de desarrollo sostenible mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables en algunos casos para países que son muy pobres, digamos en el caso nuestro Haití, Nicaragua, y apoyo en la estructuración técnica financiera de proyectos de los sectores públicos y privados de América Latina. Yo los veré a ustedes allá trabajando, ¿sí?, como expertos en formulación y evaluación de proyectos de inversión, porque esta es una de las del mercado de trabajo que tienen las personas que se especializan en formulación y evaluación de proyectos. Irse a trabajar al Banco de Desarrollo de América Latina para que vayan a los diferentes países, que vayan visitando diferentes países, diciendo cómo es que deben presentar, cómo es que deben formular los diferentes proyectos de inversión, desde el punto de vista del sector público fundamentalmente, pero también del sector privado. ¿Cuál es el balance de la CAF? Tiene activos por 32.470 millones de dólares, pasivos por 22.946 y patrimonio por 9.524 millones de dólares. Productos y servicios de la CAF: asesoría financiera, garantías parciales, servicios de tesorería, líneas de crédito, garantías y avales, participaciones accionarias, cooperación técnica y cofinanciamiento. Países están los latinoamericanos: Brasil, Costa Rica, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Chile, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tobago, Colombia, Panamá, Uruguay, y 2 por fuera de la región, que son España y Portugal. Bueno, como epílogo de esta clase de Economía Internacional, vamos a que cada uno de los estudiantes de esta asignatura de Economía Internacional en la Facultad de Relaciones Internacionales en el campus de Cajicá de la Universidad Militar Nueva Granada se presenten. Hola, me llamo Catalina Ortiz. Me llamo Claudia. Pachón. Hola, mi nombre es Héctor Moreno. Buenos días, mi nombre es José Luis Suárez. Si lo ven en la noche. Mi nombre es Daniel Marín. Hola, mi nombre es Brian Sánchez. Hola, mi nombre es Pamela Camacho. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Michel López. Hola, mi nombre es Viviana Forero. Mi nombre es Estefanía Cortés. Chicas. Hola, mi nombre es Carolina Rey. Cansada de que los hombres utilicen Hola, mi el nombre es mismo Juliana desodorante. Castañeda. Siempre, no olviden Bueno, muchas gracias. que los hombres